Saludos hermanos y hermanas y qué bueno que estás de regreso con nosotros a este espacio, este segmento del Evangelio del Día, el Evangelio de hoy. Una meditación y una reflexión que hacemos de la palabra de Dios para nuestro discipulado. Estamos caminando a la santidad, a la salvación y estamos en el pleno desarrollo de nuestra vocación cristiana aquí en la tierra. Qué bueno que tú y yo tenemos tiempo para leer la palabra de Dios, interpretarla correctamente, meditarla, reflexionarla y aplicarla a nuestro diario vivir. Ese es el fundamento, hermanos y hermanas, de este segmento del Evangelio de Dios, cuyo propósito es que podamos descubrir la voluntad de Dios y una vez la hemos descubierto, hermanos y hermanas, la ponemos en práctica. Ya hoy, hermanos y hermanas, es domingo, día del Señor, cuarto del tiempo de Cuaresma en nuestro calendario litúrgico, inaugurando la última semana de Cuaresma. Nos quedan 6 días a partir de hoy, después de hoy, para terminar y clausurar nuestra Cuaresma. Y claro, yo creo que hoy tenemos que ver que estamos clausurando ya nuestro viaje cuaresmal. Estamos ya poniéndole los últimos toques, hermanos y hermanas, a nuestro ejercicio cuaresmal esta semana. La palabra de Dios hoy, el Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 3, versículos 14 al 21, con una fuerza poderosa que va a ser el Evangelio de la clausura de este retiro espiritual que hemos tenido. También la primera lectura tomando del segundo libro de Crónicas, capítulo 36, que prácticamente es el resumen de ese libro completo. Salmo 136, junto a la segunda lectura de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 4 al 10, donde Pablo está hablando y resumiendo a Dios como que es todo misericordia. Y entonces, hermanos y hermanas, hemos dicho que estamos como que concluyendo. Toda la palabra de Dios hoy es como un resumen, una clausura de la Cuaresma. Y para clausurar tengo una idea fuerza, hermanos y hermanas, porque estamos en un retiro que hemos empezado aquí en el tiempo de Cuaresma por 40 días y vamos a utilizar esta semana como clausura. Hermanos y hermanas, de todo lo que hemos meditado, de todo lo que hemos visto como palabra de Dios, de los gestos, de la palabra, de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que hemos aprendido aquí, de sus parábolas, de sus encuentros con los pecadores, con llevarnos a entender lo que es el Padre, de todo lo que tú y yo hemos visto en esta Cuaresma. ¿Qué es lo más difícil de aceptar en nuestra vida cristiana de lo que es la voluntad de Dios? Esa pregunta la vamos a contestar esta semana y la vamos a iniciar hoy. Idea fuerza, hermanos y hermanas, en el ejercicio cuaresmal, en clausura ya de la Cuaresma. ¿Qué es lo más difícil que me va a costar a mí aceptar en mi vida cristiana que he descubierto en esta Cuaresma para el cumplimiento de la voluntad de Dios? Hoy vamos a contestar parte de eso, hermanos y hermanas. Yo quiero que miremos en la clausura de nuestra Cuaresma, hermanos y hermanas, que al igual que el pueblo hebreo tuvo que pasar por un exilio y tuvo que pasar por cautiverio cuando lo sacaron de Jerusalén, lamentablemente, ¿verdad?, a vivir en una tierra que no era la de ellos y bajo situaciones que no eran las mejores. Cuando uno hace el ejercicio cuaresmal, como que uno se dispone a salir de la tierra de uno, a moverse del mundo tan cómodo y familiar donde uno estaba. El pueblo de Dios experimentó el exilio, hermanos y hermanas. De Jerusalén fueron llevados a Babilonia entre los años 586 al 537 antes de nuestro Señor Jesucristo. Un rey, hermanos y hermanas, Nabucodonosor, fuertísimo, número 2, ¿verdad? No el primero, pero tomó a Jerusalén y entonces llevó al exilio y al cautiverio a todo el mundo. ¿Cómo se interpreta el exilio, hermanos y hermanas, en la Biblia? ¿Cómo se interpreta el cautiverio? ¿Cómo interpretamos nosotros que hemos salido en la Cuaresma de nuestro territorio para entrar en este mundo cuaresmal como si fuera un exilio o como si fuera un cautiverio? De dos formas se puede interpretar. En la palabra de Dios, el exilio, hermanos y hermanas, le viene al pueblo como castigo en muchos momentos. Esa es la primera posición, como un castigo, porque no escucharon la palabra de Dios, porque no escucharon a los profetas, que eran mensajeros de Dios, porque se entregaron en segundo lugar a la idolatría, al servicio y a la adoración de dioses falsos, o en tercer lugar porque se entregaron demasiado al pecado, hermanos y hermanas. Y todas esas tres lo que constituyen es distanciamiento de la espiritualidad que Dios propone y de la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando esto pasa es como un castigo
El pueblo es forzado de mala gana a estar en un lugar donde no quiere estar. También la palabra de Dios nos dice que ese exilio, hermanos y hermanas, que ese cautiverio, como puede ser la cuaresma para mí, que me salí y entré en el espíritu de la cuaresma para hacer mi ejercicio cuaresmal por 40 días, también puede ser visto como un momento de bendición, porque es un tiempo de purificación, una forma de purificarme espiritualmente para regresar a mi mundo, para regresar de donde salí con una nueva purificación, con una nueva reconciliación y como una nueva persona. En el primer caso, como castigo, nos vamos a la fuerza, nos vamos, hermanos y hermanas, a regañadientes, nos vamos de mala gana, porque es castigo. Entonces tú vas a tener que decidir esta cuaresma, hermanos y hermanas, si la cuaresma que yo estoy viviendo o he vivido en este tiempo ha sido un beneficio para mí para purificarme, para yo sacar este tiempo realmente para agradar a Dios y conseguir cumplir su voluntad, o si el tiempo que yo estoy viviendo en la cuaresma lo veo como un castigo por mis pecados de mala gana y no de buena fe. Eso tú lo tienes que decidir para entonces nosotros saber qué provecho hemos tenido. Pero tienes una semana, hermanos y hermanas, por eso te hice la pregunta, ¿qué es lo más difícil de aceptar en tu vida cristiana? Vamos a pasar de inmediato, hermanos y hermanas, al Evangelio de la Palabra de Dios hoy, sin más demora, que prácticamente es la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. Lectura del Evangelio de San Juan. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en él tendrá vida eterna. Así amó Dios al mundo, que le dio al Hijo único, para que quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a él. Para quien cree en él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra de Dios para nuestras vidas, clausurando prácticamente, podríamos decir nosotros, este tiempo de cuaresma. Pero tenemos una semana todavía para ir, pues, ya poniendo las cosas en su final. Hoy, hermanos y hermanas, la palabra de Dios hoy nos invita como iglesia, a cada uno de nosotros, a mirar de frente lo que en el plan de Dios es más difícil de aceptar. Por eso empezamos con una idea fuerza. ¿Qué será lo más difícil de aceptar para mí de todo lo que yo he meditado y reflexionado de la palabra de Dios en la vida cristiana, en la vida espiritual, de santidad, de vocación cristiana, de discipulado? ¿Qué será lo más difícil para mí? Pues hoy la iglesia, míralo desde ese punto de vista, mirar de frente lo que en el plan de Dios es más difícil para mí. ¿Qué es lo más difícil de aceptar en tu vida cristiana? Tenemos que resolver eso, hermanos y hermanas. Jesús estaba consciente que tendría que ser levantado. Fíjate lo que nos dice hoy la palabra de Dios. Ese ser levantado que menciona Jesucristo aquí, hermanos y hermanas, en el Evangelio de San Juan, significa ser levantado, colgado de la cruz. Pero también significa ser levantado cuando Jesucristo es enterrado el Viernes Santo para que resucite el domingo. Tiene una doble significación. Levantado en la cruz para ser colgado Viernes Santo y levantado de entre los muertos en la resurrección, domingo de Pascua de Resurrección. Eso está ahí y Cristo estaba al tanto de ser levantado. Por eso es que Jesucristo dice, igual que Moisés levantó la serpiente de bronce,
en el desierto para que aquellos que fueron atacados y mordidos mortalmente por la serpiente de muerte, como el pecado cuando nos ataca que muerde, cuando miren esa serpiente de bronce, al mirarla quedarán sanos. Es una clara imagen, hermanos y hermanas, que los judíos no veían, pero Cristo ve y nosotros ahora comprendemos que ese episodio de Moisés está bien ligado a la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo será levantado, igual que esa serpiente, ¿verdad?, colgado del madero, y todo ojo que le mira y cree en Él, que su sacrificio por nuestra salvación tiene la sanidad después de haber sido mordido por la serpiente venenosa que causa la muerte a través del pecado. Tenemos vida en Él. Y eso es lo que Jesucristo está diciendo dentro de todo eso. Hay cruz y hay resurrección. ¿Cuál de ellos es el más fácil para ti? ¿Cuál de ellos es el más difícil? ¿La cruz o la resurrección? ¿La cruz del Viernes Santo o la resurrección del domingo de Pascua? Tal vez lo más fácil es el domingo de resurrección porque es de vida, es de levantarse entre los muertos. Pero pasión y cruz nos resulta un poquito difícil a todo el mundo, hermanos y hermanas, como reflexión de la Cuaresma, aceptarlo en nuestras vidas. Aquí lo que tenemos que saber que en el tiempo de Cuaresma hemos de reflexionar todos, hermanos y hermanas, que nosotros no podemos llegar a la luz si no pasamos por la cruz. Que nosotros no podemos llegar al domingo de resurrección si no pasamos por el Viernes Santo. ¿Cuál es el más difícil para ti de aceptar? En el tiempo de Jesús, hermanos y hermanas, la venida de Dios, y escucha esto bien porque estamos resumiendo la Cuaresma, la venida de Dios que se esperaba era para condenar al mundo y castigar a los malos. Eso era lo que veían los judíos. Y Jesucristo tuvo que luchar con eso, porque eso era lo que ellos entendían en su reflexión y en su meditación, ¿verdad? O sea que Dios va a venir a este mundo y lo vamos a ver, y viene para condenar al mundo y viene para castigar al mundo. Tu reflexión cuaresmal, llegando ya al final de la Cuaresma, te ha puesto a resumir, hermanos y hermanas, que ahora entonces tú te tienes que entregar a Dios y convertir en un buen cristiano, moverte hasta la santidad, ser un buen discípulo, moverte en la perfección cristiana y seguir elaborando tu vocación cristiana, porque Dios lo que viene, ahora es que yo me he dado cuenta, lo que viene es a condenar al mundo y también a castigar a los malos. Pues si esa fue tu conclusión, estás en la línea equivocada. Porque hoy Jesucristo lo que nos alerta a cada uno de nosotros es, hermanos y hermanas, que las cosas no son así y de que la venida de Dios no se trata de eso. Cristo hoy señala, hermanos y hermanas, lo que debe ser nuestra conclusión en el tiempo de Cuaresma, hacia donde hemos de llegar nosotros en la conclusión del tiempo de Cuaresma, de que Dios envía su propio Hijo a la cruz para salvar al mundo. Dios envía a su propio Hijo a la cruz para salvar al mundo. A un Viernes Santo de sacrificio ya no valen los holocaustos, ya no valen los sacrificios de animales. Ahora Cristo se ha convertido en el Cordero que se sacrifica una vez y para siempre, degollado por nuestros pecados y nos da vida eterna. Por lo tanto, a eso es que viene Dios, enviado en su Hijo, que no se reservó a su Hijo, sino que nos amó tanto en Él, que lo sacrificó. Eso debe ser la conclusión. Si a ti te motiva, hermanos y hermanas, llevar una Cuaresma de éxito y salir después de este exilio de 40 días a irte a un mundo porque ahora estoy lleno de pánico, ahora estoy lleno de miedo, porque a lo que viene mi Dios es realmente a condenar al mundo, a castigar a los malos, hermanos y hermanas, tú te perdiste toda la Cuaresma donde Cristo nos dijo que ya Dios no es un Dios verdugo, que es un Dios Padre, que es un Dios de misericordia, y nosotros no somos sus súbditos, nosotros somos sus hijos, criaturas que Él ha creado y nos ama un montón, porque esa es la verdad. Tenemos que concluir bien las cosas, hermanos y hermanas, para estar llenos de gozo en la Pascua de Resurrección. Y esto tenemos que verlo nosotros con grandes ojos. En segundo lugar, hermanos y hermanas, nuestra reflexión que concluye la Cuaresma, tenemos que preguntarnos en qué mundo nos encontramos nosotros. Fruto de esta reflexión, fruto de estos 40 días, cuando llegue este sábado
de la cuarta semana que terminamos, hermanos y hermanas, pregúntate y añade hoy otra segunda pregunta. Si la primera era, ¿qué es lo más difícil de yo aceptar que he vivido en esta cuaresma como que es voluntad de Dios y se me hace difícil aceptar? Dependiendo de la línea que te hayas ido, también te vas a tener que preguntar en qué mundo nos encontramos nosotros. ¿En qué mundo, hermanos y hermanas, nos encontramos nosotros como creyentes en nuestra vida cotidiana? Hay un mundo, hermanos y hermanas, donde muchos se encuentran, que es un mundo agresor, es un mundo corrupto. Y sin embargo, el que vive en un mundo agresor y vive en un mundo corrupto, no le impide que se sienta en su mundo. Y escucha bien lo que estoy diciendo. Esa sería la primera alternativa en responder en qué mundo nos encontramos nosotros, porque tenemos que contestar esa pregunta en nuestro ejercicio cuaresmal. Hay gente que se encuentran bien en su mundo, aunque el mundo sea de corrupción y sea también de agresión. En segundo lugar, hay gente, hermanos y hermanas, que están en un mundo que les recibió cuando llegaron al mundo. Un mundo que me recibió a mí cuando yo llegué al mundo, con su cultura ya establecida, ¿no? Viviendo con los que me rodean y viviendo también con los que no comparten mi fe. Esa es la segunda alternativa que tenemos. Pues yo no he creado ningún mundo. Yo vine al mundo, el mundo me recibió, yo llegué a este mundo y este mundo tenía su civilización, tenía su sociedad, tenía su cultura. Aquí estoy viviendo con los que me rodean como seres humanos, incluyendo a mi familia, y también estoy viviendo con gente que cree en Dios y gente que no cree en Dios. Ese es el mundo de muchos de nosotros. Ese es nuestro mundo. Tú tienes que ubicarte en qué mundo tú estás. De todas formas, el mundo está hecho, hermanos y hermanas, por las criaturas de Dios. No importa en qué mundo tú te encuentres. El mundo está compuesto y la sociedad está compuesta por criaturas de Dios. Los seres humanos son los que ponen en orden las cosas en el mundo. Los seres humanos son los que ponen las cosas en orden en el mundo. Hay mil maneras, hermanos y hermanas, de percibir lo que nos rodea. Y la cuaresma fue ese ejercicio. La palabra de Dios que hemos discutido durante todo este viaje cuaresmal, hermanos y hermanas, era para que nos diéramos cuenta, al salir del mundo, tú puedes ver con mejor ojos dónde estabas metido, qué estabas haciendo, qué no estabas haciendo, cuán cerca estabas de Dios, cuán lejos estabas de Dios, cuando salí, cuando me exilié, cuando me fui en cautiverio, cuando me fui por 40 días, cuando agarré mis maletas y dije, me voy a entregar profundamente a la cuaresma. Ahí, hermanos y hermanas, el ejercicio que todavía estamos a tiempo, si no lo hemos hecho hasta el sábado, en esta cuarta semana, o sea, hay mil maneras de tú percibir lo que nos rodea. Yo lo percibo de una forma, tú lo percibes de otra forma. Tus parientes lo perciben de una forma, tu esposa lo percibe de una forma, tus hijos lo perciben de una forma, tus padres lo perciben de una forma. Hay miles de formas de preferir las cosas del mundo, hermanos y hermanas. Yo prefiero ciertas cosas que tú no prefieres. Tu esposa prefiere algunas cosas que tú no prefieres. Escucha lo que te estoy diciendo y por la línea que te estoy llevando. Tenemos formas de percibir las cosas, hermanos y hermanas, de preferir las cosas del mundo, todo el mundo distintamente. De hecho, no todo el mundo ignora las cosas en el mundo y en la vida de igual forma o con el mismo peso, o incluso no ignoramos igual a las personas que nos rodean. No le damos el mismo valor a las cosas, no deseamos las cosas de igual manera, ninguno, no utilizamos las cosas del mundo de igual manera. Eso pasa en la vida. La forma en que yo veo mi mundo es distinto a la forma en que tú ves tu mundo. Y como que cada cual tiene su propio mundo. Y mi mundo es el que yo he hecho. El que me rodea a mí desde que me levanto hasta que me acuesto. A dónde voy, qué digo, con quién estoy, con quién no estoy. Yo hago mi mundo. A pesar de que estoy en el mundo, hay un mundo particular mío, el de mi familia, el de mi gente, el de los que yo conozco, porque yo no conozco a todo el mundo. Yo no vivo con todas las familias. Por lo tanto, yo tengo mi propio mundo, hermanos y hermanas. Y en ese mundo está todo eso controlado por la percepción, por las preferencias que tenemos, por las cosas que ignoramos, por las cosas que valorizamos, por las cosas que deseamos.
o por las cosas del mundo que nosotros queremos utilizar. Y eso lo descubrimos nosotros en el tiempo de la Cuaresma. Sea cual sea tu mundo, hermanos y hermanas, ten en mente lo siguiente. Sea cual sea el mundo en que tú y yo vivimos, ten algo en mente, que los seres humanos, empujados por el espíritu del mal, recuerda eso, introducen el mal en todo lo que hacemos. Somos nosotros los que en el mundo en que estemos, sea cual sea nuestro mundo y rodeado de lo que sea o percibido como nosotros querramos, somos nosotros, la Cuaresma nos enseñó que somos nosotros los que introducimos el mal en todo lo que hacemos. Y tú y yo tenemos que mantenernos en guardia. Eso es fruto de la Cuaresma en reflexión. Tenemos el celular, hermanos y hermanas. Tenemos el celular creado en el mundo. ¿Para bien o para mal? ¿Sí o no? Claro que sí. Yo puedo tener una caja de fósforo, hermanos y hermanas, en el mundo. Para encender un fuego, para cocinar. Encender un fuego para calentarme porque tengo frío. Para encender una vela porque se fue la luz. Pero también puedo tener una caja de fósforo y encender un fósforo, hermanos y hermanas, para quemar una casa con su familia, con sus hijos, con su madre, que es un envejeciente. Recuérdalo. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios hoy. La televisión está en el mundo. ¿Quién introduce el mal en el mundo? Es el ser humano. ¿Para bien la televisión o para mal? Todo depende de lo que se proyecta. La internet, ¿para bien o para mal? La música, la radio, ¿para bien o para mal? Las películas, ¿para bien o para mal? La política, ¿para bien o para mal? El deporte, ¿para bien o para mal? No sé si me estás entendiendo. Todo eso lo meditamos nosotros en el Evangelio del día. Y nos faltan 6 días más por discutir las cosas. Pero como estamos haciendo un breve resumen. O sea que somos nosotros, hermanos y hermanas, los que le añadimos una cierta maldad a este mundo. Y no podemos nosotros irnos de la Cuaresma sin ser responsables de esto. Sin darnos cuenta de eso. Por eso, hoy la palabra de Dios también nos dice, tenemos que estar en guardia, hermanos y hermanas, tú y yo, en el mundo en que estemos. Tenemos que estar en guardia, porque un cristiano no puede amar al mundo entregándose a él. La idea de la Cuaresma es darnos cuenta, al sacarnos de nuestro mundo, al vivir en este exilio por 40 días, que tú no puedes amar al mundo entregándote al mundo, porque está dentro del bien y el mal, no está definido. Entonces tú no puedes amar al mundo, no te entregues al mundo, fue lo que nos dijo la Cuaresma, camino de rectitud. No te entregues al mundo. Y entonces, Padre, ¿qué hago yo? Si estoy en el mundo y no debo de entregarme al mundo. Pues nosotros tenemos que amar al mundo, hermanos y hermanas, como Dios lo amó. Y la palabra de Dios que hemos discutido aquí nos ha enseñado a nosotros cómo Dios amó al mundo. Y Dios nos enseña a través de su Hijo Jesús, a través de los grandes héroes de su palabra, hermanos y hermanas, de hombres de fe, de vocación cristiana, de vocación de servicio a Dios, de espiritualidad, de santidad, de gran esfuerzo por la perfección divina, hermanos y hermanas, de que el mundo se ama corrigiéndolo y salvándolo. Esa es mi misión. El mundo no se salva yo entregándome y asimilándome con el mundo, la mentalidad del mundo, el espíritu del mundo. No, hermanos y hermanas, entregándome al mundo, me enseñó la Cuaresma, así no es. Te enseñó la Cuaresma a que ames al mundo y a lo que te rodea, corrigiendo el mundo y salvándolo. Por eso es que el versículo 18, hermanos y hermanas, de la palabra de Dios hoy es bien interesante para nosotros en el Evangelio. Capítulo 4, versículo 18. Escucha lo que dice. Para quien cree en Él ya no hay juicio. Gloria a Dios.
Esta cuaresma te tiene que llevar a saber a ti que te puedes librar del juicio. Y escúchalo bien, te puedes librar del juicio si vives una cuaresma entregada. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. O sea que si he creído, hermanos y hermanas, en Jesucristo el Señor en esta cuaresma, de verdad, no tendré juicio. ¿Y cómo será esto, hermanos y hermanas? Porque Dios habla de un juicio, pero acuérdate lo que dice la palabra. Jesucristo no vino a juzgar al mundo, para condenar al mundo, para castigar a los malos, para destruir en venganza a los malos. Pues entonces ese versículo 18 de la palabra de Dios hoy nos dice, hermanos y hermanas, ese juicio lo tenemos que entender como discernimiento. Y la palabra de Dios, toda la cuaresma, lo que ha querido es llevarnos a un discernimiento. Número 1, en el que en el mundo viva, ya según Dios, irá a Jesús. Aquel que vive en el mundo, hermanos y hermanas, ya, según Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, irá hacia Dios. Porque está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Si tú y yo vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, iremos directito a Jesús y estamos en Él. Eso nos enseñó a nosotros la cuaresma. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios, hoy hemos aceptado la luz. Y esa luz, hermanos y hermanas, que es la luz de Cristo que nosotros hemos aceptado, se cuestiona al mundo. Y cuando nos cuestionamos al mundo, comienza en nosotros la obra de la purificación, que se ha de continuar, como nosotros hemos visto en la palabra de Dios, en la vida que vivimos en la iglesia, en la asamblea, en la comunidad cristiana, que es objetivo también de esta cuaresma. Es ya, hermanos y hermanas, discernir. Cuando estamos en discernimiento a través de la luz de Cristo en el mundo y no estamos entregándonos al mundo en el amor, sino que estamos ayudando al mundo a corregirlo para salvarlo, no serás juzgado, dice la palabra. Si yo creo que he entrado en el mundo definitivo, hermanos y hermanas, si el mundo en el que yo vivo, que ahora en la cuaresma me doy cuenta que es el mundo en que debo de vivir, si es ese mundo definitivo donde se vive la experiencia de la reconciliación que estamos buscando por el arrepentimiento en la cuaresma y por nuestro examen de conciencia, y de la unión que hemos de tener todos con Dios, porque tiene que haber unidad en nosotros, no pasará por un juicio nadie. Esa es la bendición que tiene la cuaresma para enseñarnos a nosotros. Hacia eso nos lleva, hermanos y hermanas, la cuaresma, para vivir la Semana Santa y pasar por ese triduo, para que veamos nosotros que al domingo de resurrección se llega a través del viernes, ad lucem per crucem, a la luz por la cruz. Así que, hermanos y hermanas, no pasará por un juicio. En la luz de Dios, esa experiencia de reconciliación está viva, hermanos y hermanas, y por lo tanto no pasarás por un juicio al momento de tu muerte. ¿No es eso bendición? Eso dice la palabra de Dios hoy, en el momento de tu muerte. Pero si estamos entre los que no creen, que dice ese versículo 18, hermanos y hermanas, los que no creen en el Hijo, se quedan en su mundo, hermanos y hermanas, en ese mundo que es de medias verdades. Y un día, hermanos y hermanas, el día menos pensado, un día cualquiera, su universo será puesto en tela de juicio. Eso es para los que no creen, porque ellos mismos son los que condenan. Se condenan. Segunda de Crónicas, entonces, hermanos y hermanas, nos ayuda a entender un poco esto. Los que se quedan en ese mundo, que tienen que pasar por el juicio, porque es el mundo de las medias verdades, porque no se dedican a corregir al mundo y a salvarlo, sino que se enamoran del mundo, aman al mundo, lo abrazan, se consagran y se entregan al mundo. Ese es el mundo de donde Dios nos ha sacado. Donde dice la primera lectura de hoy, allí es que se multiplican las infidelidades a Dios, según las costumbres abominables de las naciones paganas. Y mancharon la casa de Yahvé. También se mancha el templo y la casa de Dios, hermanos y hermanas, porque somos iglesia, somos templo, somos el pueblo de Dios. Allí, hermanos y hermanas, dice
Crónicas se le enviaba al pueblo avisos por medio de mensajeros porque tenían compasión de su pueblo. Y Dios tenía compasión de su morada porque Dios es misericordia. Pero ellos maltrataron a los mensajeros de Dios. Despreciaron sus palabras. Se burlaron de sus profetas. Hasta que estalló la ira de Yahvé contra su pueblo. Y ya no hubo remedio. Por eso el exilio, hermanos y hermanas. Por eso nos quieren sacar a nosotros de ese ambiente. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, en la Cuaresma nos ha enseñado que lo que se pide no es hacer más y más y más y más. No quiero sacrificios, no quiero holocaustos. Eso ya no me atrae, eso ya no llega a mí. Lo que quiero es un corazón contrito y humillado, porque eso no lo voy a despreciar. Si no realizamos, hermanos y hermanas, nuestra propia vida, que es lo que quiere Dios, no hacer más y más, es realizarnos a nosotros mismos. Realizarnos a nosotros mismos en la luz, y esa luz es Cristo nuestro Señor. Realizarnos a nosotros mismos en la coherencia, no con la levadura de los fariseos como hemos visto aquí. Realizarnos a nosotros mismos en una belleza interior que tú tienes, hermanos y hermanas, como imagen y semejanza de nuestro Dios. Esa es nuestra persona delante de Dios. Hacia eso nos lleva la Cuaresma, a encontrarnos con el resucitado en gozo y alegría. Así que, hermanos y hermanas, sea de bendición el día de hoy, cuarto domingo del tiempo de Cuaresma. ¿Qué es lo más difícil que se me ha hecho aceptar de la vida cristiana y cumplimiento de la voluntad de Dios que he concluido en esta Cuaresma? Ponlo en el altar de Dios, hermanos y hermanas. Y lo que te va a motivar a no decir que es difícil y aceptarlo es que te puedes prevenir de un juicio después de tu muerte. Ir con Jesucristo el Señor, porque no estás en una forma desviado o alejado de sus caminos. Has caminado muy de cerca. Amén y amén. Oremos. Amado Dios del cielo, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Gracias porque nos purificas en la Cuaresma, porque es tiempo de gracia, este desierto, por el ejercicio cuaresmal que nos ha hecho sacar nuestro verdadero yo hacia tu persona y hacia nosotros, nuestro estado de situación. Queremos estar siempre cerca de ti, nunca alejarnos. Queremos en este mundo vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos a corregirlo, ayúdanos a salvarnos. No nos ayudes a ajustarnos a su mentalidad. Ese debe ser el fruto de nuestra Cuaresma. Amén y amén. Pues hasta ahí llegamos, hermanos y hermanas, y lo dejamos ahí en el nombre de Dios. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Nosotros, con el favor de Dios, estaremos aquí mañana con otro evangelio para la última semana del tiempo de Cuaresma y otra reflexión de bendición. Recuerden, hermanos y hermanas, estamos agradecidos por tu apoyo. Por favor, dale share, dale compartir, dale me gusta, dale like, ponlo en tu muro, ponlo en tu timeline. Compártelo con tus contactos. Estás en trabajo apostólico, estás llevando la palabra de Dios a través de la plataforma favorita tuya, aquí a través de las redes sociales. Qué bueno que contamos contigo. Todos ustedes, nuestros seguidores, están en oración siempre y en intención de misa, para que haya bendición en tu camino en todo momento y te acerques diariamente a la salvación de Dios y que nada te aleje de su palabra. Este icono te va a llevar, hermanos y hermanas, a un enlace directo con nuestro canal en YouTube y estos videos suplementos, una videoteca completa de más de 300 evangelios y reflexiones de la palabra de Dios que lo puedes utilizar en cualquier suplemento del día. Así que te esperamos mañana con el favor de Dios. Hasta luego.